Saludos amigos, aquí el senador Juan Zaragoza en otro episodio de nuestro podcast Sentido Común, donde hablamos de esos temas que nos dan en la cara, que vimos día a día. Hace unos días recuerdan que estuvimos hablando de los estorbos públicos. En el día de hoy vamos a hablar de otro de esos temas que desgraciadamente nos da en la cara todos los días, y es el sin hogarismo. En el día de hoy tengo el privilegio de contar aquí con un compañero senador y amigo, senador Vargas Vidot. Bienvenido. Y bien, me siento súper bienvenido. Además que me dieron un cafecito bueno. Como tiene que ser. Oye, y es que aquí tenemos, en el país impera el virus de la superficialidad. Todo se analiza con una superficialidad terrible, y el problema de la gente sin hogar no es una excepción. La gente lo despacha con una facilidad y una superficialidad, y las veces que he tenido la oportunidad de hablar del tema contigo ha sido súper interesante, porque has enriquecido mucho mi entendimiento del tema, y por eso fue que decidí invitarte para que compartas todas esas dimensiones tan variadas que culminan en las personas sin hogar. Así que... Sí, y parte de esa habitualización a lo superficial es haber desarrollado, tristemente, esa capacidad de invisibilizar poblaciones. Nosotros venimos de un cimiento histórico, cultural, que nos apega muchísimo a acoger, no a excluir. Construimos la casa de la abuela encima, la del hermano al lado, sí, etcétera. Así que el fenómeno de estar sin hogar es un fenómeno que no tiene que ver nada más con no tener un techo, sino, como tú bien dices, es un asunto muy complejo que se nutre de un montón de cosas. La gente no tiene idea de las historias que yo escucho en las calles, que son historias que definitivamente, dejo de ser una anécdota, son elementos que tienen que tomarse en consideración, pero no se ha considerado, senador, porque la verdad es que llevamos muchos años, tantos años, que hasta el fenómeno mismo del sinhogarismo tiene una enorme cronicidad, mucho más que en cualquier otro país. El 27% de la gente en las calles lleva más de 10 años en la calle. Me parece interesante, como tú decías, que no es necesariamente sinónimo de no tener un hogar. Vamos a arrancar con definiciones. No, de no tener un techo. De no tener un techo. ¿Cuál es una definición sencilla y práctica de sin hogarismo? Una persona que pernocta, la más sencilla, en un lugar que no es apropiado ni fue construido para vivir. Esa es la más sencilla del mundo. Sin embargo... O sea, que una persona, en esas escenas que vemos a menudo en la prensa del país, en la prensa televisiva, estos ancianos que viven en estas casuchas donde no hay las condiciones mínimas de salubridad, no tienen agua, no tienen luz. Técnicamente son personas técnicamente, a pesar de que tienen un techo. Muchas personas que todavía tienen los toldos azules, que sus viviendas no pueden ser ni siquiera categorizadas como tal, sino básicamente es una ilusión, porque estás debajo de un lugar que te pertenece, pero no tienes las condiciones adecuadas para vivir decentemente. Esas personas pueden ser catalogadas como sin hogar, pero también hay un elemento económico. Por ejemplo, en Estados Unidos el gobierno federal plantea que cualquier ciudadano que vive de cheque a cheque está propenso a estar sin hogar. Es decir, que no es nada más perder el techo, es perder la estructura económica, perder la estructura financiera, perder la estructura moral, social. Ahorita te interrumpí y estabas hablando de un %, no, ¿cuál era? Estabas hablando de un 17%. Bueno, empezando que el 27% de las personas que están en las calles llevan más de 10 años, así que es en la calle ininterrumpidamente. Esto quiere decir que Puerto Rico goza vergonzosamente de un nivel de cronicidad de las personas en la calle que es único. En muchos lugares del mundo, pues esa cronicidad no llega a eso. Lo segundo es que... O sea, que en muchos sitios lo de estar sin hogar es algo temporero. Aquí parece que es algo crónico. Es bastante común en muchísimos estados. Sí. Yo he trabajado en New York, he trabajado en DC, he trabajado en Atlanta, y en los 3 sitios donde yo he estado, además de otros países fuera de Estados Unidos,
una de las cosas bien interesantes es que el sinhogarismo pertenece a temporada. Digamos, cerraron las fábricas y muchísimas personas perdieron la capacidad de pagar sus casas. En esos lugares se ejecuta una hipoteca sin ton ni son, y luego entonces las personas van a las calles, hasta en familias, pasan un tiempo en la calle y luego abren una fábrica de nuevo y empiezan a trabajar. Uno oye a mucha gente aquí diciendo en la isla, no, ese vive en la calle y porque quiere. No. Porque lo han tratado de llevar a algún tipo Te voy a decir. de sitio para que iba y no quiere y regresa a la calle. Vamos a derrumbar esa pendeja porque la verdad es que yo quiero que... Sí, no, por eso, sí, no, pero no, y está bien, porque es que además de la superficialidad, aquí hay cada pendejada en este país que nos lleva. Hay demasiado mito. O sea, y la gente lo repite, y lo repite y lo repite hasta el punto que se lo creen. Mira, ¿Cuál es tu reacción a eso? 38 punto y pico por ciento de las personas que están en la calle tienen un problema de adicción o de uso de drogas problemático. Pero ¿qué pasa? En Puerto Rico se estima que deben haber 170,000 personas con problemas serios de adicción, pero solamente hay 6% de espacio de tratamiento. Por cada 100 personas que pide tratamiento en Puerto Rico, solamente hay 6 camas. Así que, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién se quedó sin techo? Quien se quedó sin techo es el Estado, que no reconoció que hay estresores desde los 60. Se vienen acumulando estresores sociales que van llevando a la gente a considerar la calle como algo menos hostil. Pero que la propia otra casa. generalización que la gente hace es que dicen Que todo el mundo es tecato. Exactamente. Sí, que todo el que está en la calle es un tecato. Del 38% de esas personas que estoy hablando, hay algo bien interesante. Muchas, llegan a usar drogas para poder soportar las inclemencias y la hostilidad del propio ambiente. Al revés, no llegan a estar sin hogar porque usaron drogas, sino que usan drogas porque están sin hogar. Exactamente. Muchas de ellas son, por ejemplo, en el caso de los hombres, muchos de ellos son el resultado de un divorcio adversativo fuerte que los dejó sin estructura financiera. Muchas de las mujeres, por ejemplo, yo te hablo con números, digamos que en el programa de nosotros de Iniciativa Comunitaria de Detoxificación, el 75% de las mujeres que llegan allí, que vienen de las calles, llegan después de haber pasado por 15 o más hogares sustitutos en donde las violaron, donde las ultrajaron, donde fueron negligentes en su nutrición y donde todas esas cosas culminaron en que esa persona en la edad muy joven saliera a las calles y sin ninguna herramienta que no sea lo que el Estado le considera que es delinquir. Es decir, que ya el Estado empezó a cerrarle las puertas, a cerrar puertas y uno no sabe en dónde empieza la cosa. Oye, y dónde termina. Ahorita comentaba que, ¿verdad? Aquí tenemos el vicio de la superficialidad, pero también, particularmente en el gobierno, tenemos el vicio, me parece muchas veces intencionalmente, porque lo que no se mide no se hace, de que aquí nada se mide. Exacto, sí. y yo siempre he pensado que no se mide no porque no sabemos medirlo. No, eso es un propósito. Porque no es por diseño. Sí. No lo medimos porque si no lo mides no tienes que actuar. Pero estos datos que tú me das son de Estados Unidos, son de Puerto Rico, son tus estimados. Me iba a referir a eso, fíjate. Es interesante que yo te he hablado de porcentaje y una forma bien fácil de que la gente sea engañada es por los porcentajes. Seguro. Alguien debe preguntarme, ¿y cuál es la N? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la N de esa de 38%? Porque 38% de 10 personas es 38%, sí, pero no representa. Así que estamos hablando de que en Puerto Rico se hace cada 2 años un conteo. No en Estados Unidos, en Estados Unidos se hace completo, ¿verdad? Pero en Puerto Rico se hace un conteo. El conteo sirve... ¿Y quién lo hace? Lo hace Vivienda, Familia y algunas organizaciones comunitarias que participan. Cada vez hay mucha más intención de que el conteo sea muy bueno, sea un referente bueno en términos estadísticos, pero el conteo nunca se diseñó para eso, se diseñó para ver cómo las organizaciones que daban servicios a las personas, que dan servicios a las personas sin hogar, están siendo eficaces lográndolo. ¿Qué pasa? Que el conteo se diseña en Estados Unidos y se diseña para febrero, donde la mayor parte de las personas sin hogar están en un shelter, están en un refugio por el invierno. En Puerto Rico eso no pasa porque no hay... Lo que quiere decir es que a nosotros no nos afecta como un sesgo que sea en esa fecha específicamente y no en una forma escalonada como debía de ser. Segundo, nosotros no tenemos un censo. Aún así,
En Puerto Rico se ha estimado 3.501 personas en la calle en ese conteo que dura 6 horas, 2 días. Así que en ese sentido se establece una proporción para aproximar el número real y se establece una proporción de prevalencia que es por cada persona que se cuenta, hay 8 en Puerto Rico que no logran contarse, porque el conteo implica una cierta amenaza para las condiciones legales de una persona que esté en la calle. Nadie en la calle ve con buenos ojos que venga el Departamento de la Vivienda a pedirte el seguro social, por ejemplo. Nadie en la calle lo ve muy bien, ¿ve? Aun cuando de verdad las organizaciones se fajan para hacer un buen conteo, la realidad es que en Puerto Rico hace falta un censo. Pero entonces, imagínate, estamos hablando entonces... Más de 25.000. Sí, 23.000. Sí, 20 y pico mil personas. Exactamente. Cada persona que está en la calle le cuesta al Estado, y esto es una cifra que se deriva de estudios de universidades en Estados Unidos, pero le cuesta al Estado $10.993 por no tocarla. Así que nada, haz la matemática, 23.000 por 10.993 cada año, y la opción que podríamos tener para esas personas es la cárcel, porque aquí se criminaliza la pobreza. Seguro. Sería versus 10.993 en la calle, con todas las implicaciones sociales que eso tiene, versus $45,000 a $55,000 en la cárcel. Entre una cosa y la otra, no hay ninguna opción para la persona en la calle, porque Puerto Rico no tiene un plan nacional, un plan estatal de abordar en forma científica, en forma clara, con metas definidas, medibles, el fenómeno del sinhogarismo, que ya debió haber desaparecido, porque existe una oportunidad extraordinaria de erradicarlo o convertirlo en una situación rara, breve y no recurrente. O sea, el Estado sabe cuándo se van a cerrar empresas, cuándo va a hacer despidos masivos, cuánta gente va al retiro que es indigno, cuántas personas se acercan cada vez más a la indigencia, y la indigencia es un fenómeno que viene arrastrando. ¿Tenemos algún dato de las edades de la sí, gente hay datos. En Puerto Rico? En Puerto Rico la mayoría de las personas que están en las calles van de 28 años hasta 60, pero hay grandes lotes de sectores de personas que son bien viejas en la calle. ¿Ah, sí? Sí. La vejez se constituye en un elemento casi característico del rechazo de las personas de este lado de la sociedad hacia la otra persona. Hay que recordar, todo el mundo que está escuchándonos, viéndonos, es que Puerto Rico ha sufrido una migración masiva en los últimos 10 años. Más de 300,000 personas se han ido del país, y la realidad es que ¿quién se va? Esto es lógico, esto no tiene que ser un científico social, ¿verdad? Se va el más competitivo, la persona en una edad más productiva, y ¿quién se queda? Se queda la gente más frágil, la gente sola, los niños, las niñas y los viejos. Así que esas dos poblaciones están propensas siempre a llegar a las calles. Y hay otro fenómeno, es el fenómeno de la persona que no vive en la esquina, o no vive debajo de un zafacón, o detrás de un puente, no sé qué, sino que vive en una casa que como dijiste al principio, tiene techo, pero no tiene hogar, no tiene una vinculación económica con nadie, no tiene vinculaciones financieras, y eso es terrible también. O sea, en realidad, en Puerto Rico se estima que deben de haber algunas 250,000 personas en esa situación. Pero entonces, ¿por dónde empezamos? Empezamos por hacer un plan. Debemos de empezar exactamente como lo han hecho los países que han tenido éxito. Como por ejemplo, ¿quién ha tenido éxito? Ha tenido Finlandia, Dinamarca, me imaginaba, los países nórdicos. Sí. Pero también han tenido éxito algunos estados de la nación americana, como Nuevo México. Han tenido éxito hay muchos estados que sí han tenido, counties que han tenido mucho éxito. Y lo que han logrado es que es un sistema donde se identifica la puerta de entrada con una poderosa estrategia de prevención. Por ejemplo, si el Estado sabe que una fábrica va a cerrar, pues entonces anticipa la posibilidad de que las personas que están ahí pierdan su casa, modifican las leyes de los mitigation, modifican la intervención para que haya lo que se llama un rapid rehousing si es que la persona pierde la casa. Todos esos elementos son muy posibles y hay dinero para hacerlo, ¿no?
Lo que pasa es que hay que identificar la puerta de entrada para cerrarla. Los países han identificado la puerta del medio, que es la que aborda todos los elementos que nutren o tributan el fenómeno. Las adicciones, la salud mental, que es otro 37% de las personas en las calles tienen problemas de salud mental. Y aquí hay muchas entidades sin fines de lucro que atienden este problema. Muchas y con mucho éxito, prácticamente todas con mucho éxito, pero siempre dentro de un plan asistencial. ¿A qué tú te refieres? Me refiero a que los recursos son tan pocos por la invisibilidad que tiene el fenómeno ante el gobierno, que apenas a las organizaciones se les da para alimentar a alguien y para sostener la parte preventiva ni te ocupa. Ni la preventiva ni la próxima, porque lo que se llama en salud pública una prevención secundaria es cuando tú desarrollas una estrategia para que la persona salga de esa situación. Sí, un poco como hablábamos hace unos días con lo de estorbos públicos, que el fin no es ponerle un cartelón que diga esto está declarado estorbo público, sino ponerlo en uso. Bueno, pero ponerlo en uso, ¿no? Porque ponerle un cartelón no es el revolú de las drogas. Cuando empezamos aquí a tener conciencia del impacto de las drogas, lo que se le ocurrió al gobierno es decir no a las drogas, no a las drogas. Eso no es nada científico. Al revés, el cerebro interpreta el no como el sí. Así que de momento el hacer intencionarnos, ¿verdad?, con la idea de nada más de la compasión, etcétera, etcétera, no nos ayuda a nada que no sea a mantener el status quo de ese fenómeno. Las organizaciones tratan por todos los medios de hacer algo diferente, pero la mayor parte de las veces, si no todas, casi nunca se le ha presentado a las organizaciones la oportunidad de ser parte del diseño que debe de existir para poder erradicar el fenómeno. Hay un consejo multisectorial para el sinhogarismo que se funda a través de la ley 130 hace 15 años atrás, que se supone que estableciera una carta de derechos que se estableció. Pero la carta nunca ha servido para nada. Se han provocado 2 querellas en 15 años. El concilio apenas logró reunirse nuevamente el año pasado, porque nosotros en esta oficina, usted y yo, logramos que se incluyera en el presupuesto los $250,000 de eso. Pero yo creo que darle más chance a una ley que ha permanecido más en un sepulcro que en la actividad está mal. Yo creo que lo que debemos de hacer es cosas diferentes para lograr cosas diferentes, resultados diferentes. Pues, senador, este es de estos temas que deja a uno con ganas de seguir discutiéndolo, pero también reconocemos, ¿verdad?, que la gente que disfruta de nuestros podcasts pues quiere discusiones sustanciosas pero breves, ¿verdad? Pero yo creo que esto tal vez amerita una revancha. Sí. Amerita ya. Así que está bienvenido al podcast y a mi oficina, como siempre he estado. De mi parte, un placer que haya sacado el tiempo para hablar conmigo y con la gente que nos escucha. Gracias. Así que, amigos, saludos y hasta la próxima.